Buen día, este es el instructivo para la redacción de artículos para SEO. Bien, básicamente, ¿qué es el SEO? SEO viene de los vocablos search o búsqueda, Search Engine Optimization o optimización de los motores de búsqueda. ¿Y de qué se trata? Pues básicamente cuando las personas entran a Google y buscan palabras como por ejemplo especializaciones universitarias, pues le van a aparecer unos resultados. Algunos son pagos, como vemos aquí que dice anuncio, estos son pagos. Pero no todos son pagos, también aparecen unos resultados que se llegan ahí porque hacen un buen SEO, trabajan el SEO o la optimización en los motores de búsqueda. Esto básicamente es un motor de búsqueda, que es Google. Entonces aquí vemos pues los primeros resultados son Uniandes, ahí tenemos el siguiente es Universitaria de Colombia, tercero es la Tadeo y pues de ahí para abajo hay más. Entonces nos damos cuenta que ahí llega pues a la página de los Andes, de Universitaria de Colombia y nos muestra pues el resultado general de todos los programas y también está el de la Tadeo que tiene pues todos sus programas. Bien, entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que las personas no solamente buscan especializaciones universitarias, sino a veces buscan especialización, por ejemplo, esta que tengo acá en gerencia de proyectos o en talento humano. Entonces, cuando aparece talento humano, aparecen estos que están pagando y pues aquí aparecen otras universidades: Unitec, Uniminuto, CEIPA, Sergio Arboleda, etc. Bien, la idea es que acá también aparezca Universitaria de Colombia, como apareció hace un momento en la búsqueda de especializaciones, la búsqueda general. Para esto pues hay un gran trabajo técnico que se hace dentro de la página web, pero no solamente hay un trabajo técnico, sino que también debe haber un trabajo de redacción de textos. Esos son los artículos para SEO, los textos para SEO. Por favor, no confundir el término artículo con un artículo científico, no lo es, ni con un artículo de una investigación, tampoco lo es. Es básicamente un texto. El texto es un comentario, ya vamos a ahondar en lo que es, de qué se trata. Es un comentario, es una opinión, no tiene que ser. Ahora, si hay una investigación y se quiere hacer trabajar el texto, pues bienvenido sea, pero pues no es que sea obligatorio. Aquí en la página web de la universidad, por ejemplo, aquí de administración de empresas, cuando entramos a la página de administración de empresas, aquí hay una parte en donde están los artículos, los escritos, los textos que se han hecho. Por ejemplo, este es el futuro de la administración. Oh, aquí pasó algo. El futuro de la administración, nada más. Acá. El futuro de la administración. Entonces aparece el texto del futuro de la administración con su organización, como ya lo vamos a ver. Y vemos que lo redactó el señor Gustavo Prieto Vargas. Bien, aquí tenemos otros características de la administración. ¿Por qué estudiar administración de empresas? Entonces aquí está el texto. Bien. Ok, vamos a cerrar esto. Y vamos a volver aquí porque estudiar administración de empresas. Y aquí tenemos pues otro texto. Básicamente de eso se trata, lo que hay que hacer. Entonces, pues bueno, esto tiene unas condiciones, como ya dijimos, unos temas técnicos y la redacción tiene también sus condiciones. Este instructivo, este video no pretende pues enseñar lo que es la redacción, sino mostrar los requerimientos de lo que pide Google. Google cambia cada año su algoritmo de SEO. Entonces es algo que pues en la universidad estamos viendo con regularidad para dónde cogen las tendencias y por eso hay que ver unas características que deben tener los textos. Pues no sobra decir que los textos deben tener una forma clara de expresarse y pues ya vamos a ver todo eso, un lenguaje cotidiano que no sea difícil de comprender. Bien, entonces pues los requerimientos son los siguientes. Los textos deben cumplir todas las siguientes condiciones. Primero, la cantidad de textos. Para la fase 1, que dura un mes, la primera fase, se necesitan mínimo 4 textos por cada autor. Ahora, si hay más, bienvenidos sean. A más textos, mayor posibilidad de alcanzar visibilidad en Google. Todo texto llevará, que se entregue, llevará pues su autor y la autoría de quien lo redactó. Y estará pues ahí publicado en la página de la universidad. Segundo, debe ser información de fácil lectura y comprensión. Si es para egresados, si son personas que tienen un conocimiento dirigido a profesionales en general, como dice acá,
egresados de pregrados, pero hay que usar un lenguaje claro y cotidiano, que no vaya a tener un lenguaje demasiado complejo, porque la idea es que las personas pues básicamente lo lean. La extensión de los textos, pues 700 palabras mínimo. Óptimo serían más de 1000 palabras, pero 700 palabras está bien. El uso de la frase clave es lo más importante. Realmente es lo más importante de toda la redacción. Sin un uso de una frase clave, pues el texto no va a servir para su objetivo, que es pues posicionarnos en Google. ¿La frase clave qué es? La frase clave es esta frase que aparece acá. Lo que buscan las personas. ¿Sí? Está relacionado con pues el contenido, tanto en la parte técnica como en la parte del contenido de las páginas que relaciona Google. Entonces hay que usar una frase clave y expliquemos de qué se trata. Una frase clave es una frase principal que es representativa de todo el texto que se escribe. Por supuesto que puede ser el título. Si estoy hablando de la bandera de Colombia, mi frase clave será la bandera de Colombia. A esto en el argot del SEO se le llama palabra clave, pero pues también da pie a confusiones porque no siempre es una palabra, como lo vemos acá. Acá, especialización en talento humano no es una palabra, es una frase. Entonces, por eso lo llamamos uso de frase clave. La idea es utilizarla con densidad, como dice acá, utilizarla una vez cada 3 párrafos. El texto debe fluir con naturalidad, no es que sea obligatorio que eso esté lleno de la frase clave. Lo ideal es que esté una vez cada 3 párrafos, pero sí se debe repetir. No puede estar como solamente en el título y ya. Ojalá esté en el primer párrafo y que se vaya distribuyendo por el resto pues, del texto. Debe aparecer varias veces porque así Google va a decir, este texto está hablando de este tema. Ahora, pudiera ser una sola palabra si esa palabra representa todo el texto, ¿sí? Entonces, si voy a hablar del color amarillo y escribo amarillo y eso representa todo mi texto, pues está bien. Si no, pues es una frase clave. Bien. Quinto, hay que usar frases equivalentes a la frase clave. Bueno, pues para no redundar, para tener una redacción fluida, pues si hace falta, pues se usa una frase equivalente a lo largo del texto varias veces. Por ejemplo, escribir comer fuera de casa en lugar de ir a un restaurante. Bien. Por ejemplo, usar el término anaranjado en lugar de naranja o así. Es una frase equivalente, una palabra equivalente, pues para que la redacción del texto sea más bien fluida y no se sienta como redundando. Más sin embargo, la frase reitero debe usarse en varias ocasiones durante la redacción del texto. Sexto, el uso de términos específicos del tema. Pues ¿de qué se trata esto? Sí hay que usar términos propios de la carrera y sobre todo para las especializaciones. Hay términos que son muy propios, valga la redundancia, del tema a lo largo del texto, pero es importante explicar qué son. Entonces no quedarse pensando o dando por sentado que las personas ya saben lo que es. Por ejemplo, un ejemplo sencillo sería dimitir. De repente, pues como profesionales sabemos qué es dimitir. O si estamos hablando de historia, por ejemplo, hablar del término abdicar. Entonces, de pronto sí, ya eso lo sabemos y estamos acostumbrados, pero no es seguro que la persona que quiere estudiar el programa lo sepa. Entonces, es mejor explicar qué son esas palabras. Ahora, de pronto estos ejemplos de dimitir y abdicar son medio sencillos, pero nos daremos cuenta a medida que se redacten textos que como profesionales tendemos a usar un vocabulario que está muy profundo en la carrera, ¿sí? Es argot muy de la carrera. Entonces, pues hay que tratar de, si lo tenemos que utilizar, pues explico lo que es. Ok. Bien, segmentos. Esta parte es también muy importante. El texto debe ir dividido en segmentos. No hacer un solo párrafo muy largo. Esto básicamente va a hacer que el texto pues, no se lea, sino varios párrafos pequeños. Los segmentos pueden incluirse a manera de títulos o subtítulos del texto general. Entonces, pues entre más segmentos se incluya mejor porque va a ser una lectura más sencilla. Y hablando del punto 7 segmentos, está el punto 8 a propósito, títulos a esos segmentos. Cada segmento debe tener su título. Reitero, a más segmentos mejor, mínimo que hayan 3 segmentos. Bien, ahora, hablando de la extensión del texto y de los párrafos, las frases de máximo 50 palabras, las frases deben ser de máximo 50 palabras antes de usar un punto.
Esto pues se va desarrollando con la redacción, pero sucede que para Google las frases de más de 50 palabras que no usan un punto que separe las ideas son más difíciles de leer. Entonces Google dentro de su algoritmo dice, la gente no va a estar tan dispuesta a leer este artículo, este texto, porque tiene muchas frases de más de 50 palabras sin usar un punto. Y el bot el robot de Google, pues definitivamente puede hacer este análisis. Entonces, las frases de más de 50 palabras sin usar un punto que separe las ideas exigen mayor esfuerzo por parte del lector, se consideran muy densas. El párrafo puede ser más extenso que 50 palabras, por supuesto, puede pasar, pero debe separar las ideas con el uso de un punto, cuando haga falta, cuando la frase supere, por supuesto, ese número de palabras. Entonces, si yo tengo un párrafo que tiene que ser de 100, 150, pues sí tiene que ser, pero hay que trabajar en separar las ideas usando el punto. Bien, ahora este es un requerimiento pues de la búsqueda. El programa ahora se va a llamar especialización, no usar el término programa, sino el término especialización. Bien, y este último requerimiento no es obligatorio, si se puede pues muy bien, si no pues no hay problema. De ser posible, incluir videos de YouTube o similares que ilustren lo que se dice en el texto. Puede ser, por ejemplo, un ejemplo en video, una infografía, testimonios, noticias, documentales. No importa si es un documental de 40 minutos, está bien, se puede poner ahí. Y o cualquier otro recurso que pueda mostrar de forma gráfica en un video lo que se dice en el texto. Es mejor que sean videos. De YouTube es mejor porque no hay problemas de derechos de autor ni esto. Entonces, si son videos de YouTube, bien. Si no hay, pues no hay problema. Sí, el recurso lo logramos en la universidad, lo hacemos. Bien, ideas de posibles textos a redactar que mejorarán el posicionamiento de los programas en Google. Entonces, estas son algunas ideas. Yo pido por favor y desde la universidad pedimos que se tengan en cuenta estas ideas para la redacción de los textos. Primer texto o artículo, ¿qué es la especialización? Es un textico de varios segmentos de 700 palabras que explique lo que es la especialización. Siguiente, ¿por qué estudiar la especialización? Podría ser otro texto. Ahora, hay que aclarar que estos no hacen parte de un solo texto, no. Ahora, si se quiere hacer, pues es mejor, no, es mejor usar cada uno de estos temas para un solo texto. ¿Cómo estudiar la especialización? Sería otro. ¿Dónde estudiar la especialización? Ahora, en dónde evidentemente hay que dar preferencia a la universidad, pero podemos hablar que en otros países del mundo, que en Latinoamérica, cuáles son los mejores países, bueno, etcétera. Y futuro de la especialización, entonces a futuro que le espera a los especialistas en ese tema de estudio. Bien, pues básicamente eso se trata. Este documento pues será lo propio para que le llegue a quien esté interesado. Muchas gracias por su atención.